Sí, dígame, doña. No sé si lo tiene pensado usted en hacer alguna similitud con la situación actual o si lo vamos a dejar solo con la conferencia de Vance. Voy a tal vez a hacer como un discurso de apertura ahí para, porque cuando planeamos esta charla hace Sí, unos hace meses, varios meses. si nada de esto estaba ocurriendo, Ajá. entonces justo estaba pensando que qué complicado y qué complejo es hablar de este tema, que ya de por sí es complicado y complejo en el contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, iba a ser como una charla, del tema que se me asignó, pero también iba a traer dentro del desarrollo, pues ahí de forma verbal iba a traer a colación elementos, porque hay cuestiones muy interesantes que ocurrieron hace 80 años que Que lastimosamente se coinciden ahora. sí, se Sí, están replicando. esa era una de las preguntas que le iba a hacer o de las sugerencias y digo, lo hago antes para que lo vaya pensando. Sí, no, vamos a hacer ahí alguna. Segura que lo pensó, claro, sí. Demasiada similitud en este momento, tristemente. Sí. Sí, Esto dice que está silenciada, quiere hablar, saludar. No sé si Lola la puedes desmutear. Yo Lejos. no estoy de host, ¿no? yo creo que yo estoy de host y ya le pedí que lo reactive. Doña Lola, me dice Brian que usted puede pedirle a Doña Su que reactive me parece que acaba de salir, que active ella el audio, cualquier cosa, porque usted quedó como host. Y también es la que puede No, habilitar a los no me participantes. veo aquí como host. A ver, no me veo aquí como host, que puedo abrir los micrófonos. Ahí está Doña Qué Su. raro. Vamos a ver si yo puedo activar el micrófono de Doña Su. ¿No? Qué raro si no se puede activar. Estoy intentando yo también reactivarlo y no me da la opción No para... me da. Doña Su, yo le estoy mandando una solicitud a usted de reactivar audio. Dice que no puede hablar. Sí, Los, no, dice que no puede. Pero yo no tengo acceso al micrófono para abrir. yo tampoco. Yo pensé que usted había quedado como host, ¿no? Sí, sí, y yo le estoy dando ahí también a ella que reactive, pero no, ella tiene que aceptar la invitación, digamos. Ya. Berta, ¿la llama usted? ¿La llama?
Ya la llamé, voy a llamar de vuelta. Ok. Es que el que puso a grabar, no sé si fue usted, Junior, o fue Brian, pero esto ya se está grabando. Perdón, creo que Brian lo dejó grabando, entonces Claro, entonces él está de host. sí, pero no, él me dejó a mí, entonces yo estoy, digamos, como Ah, usted podría, claro. sí, y yo le estoy mandando las invitaciones para que reactive el audio, pero por alguna razón, Dice doña Su que no lo logra. Ya le dije que busque la invitación suya. Lola, estamos en el tiempo. Podemos. Oye, dame unos minutitos para... Ok. Ok, a ver, Su trata ahora. No, es que quedó con las órdenes hechas. Yo no las puedo cambiar. vamos a ver si puedo yo hacer algo acá para que doña Su pueda. La estoy llamando, pero no me contesta. Debe tener algún problema. Ok, ya ingresó, voy a intentar otra vez mandarle la invitación. ¿Número de qué? No, yo no la puedo. Sí, no, yo tampoco puedo ponerla. Que busquen la invitación. Está en... Sí, esa doña Su que ya no nos preocupemos, que ella, digamos, está conectada, pero Bueno, creo que vamos a empezar entonces. Ya estamos sobre la hora. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. En estos días un poco difíciles para todos nosotros. Y pues el tema que nos toca hoy de alguna manera se relaciona con parte de la situación que está ocurriendo hoy en Israel y a nivel mundial. Al profesor Junior Aguirre, solo agradecimientos. Voy a leer su cortito currículum vitae que mandó, pero todos los que lo conocemos sabemos que es mucho más. Junior Aguirre Gorgona es profesor de Historia Hebrea y Política Global en el Instituto Dr. Chaim Weizmann. Es profesor de nuestros queridos estudiantes. Es máster en Educación y máster en Derechos Humanos por la Universidad, la UNED. Actualmente cursa su tercera maestría en la Universidad Hebraica de México. Es especialista en el Medio Oriente y en la historia moderna del pueblo judío. Además, es escritor
excelente orador y conferencista. Ya hemos contado con sus magníficas charlas y es por eso que una vez más lo tenemos invitado hoy aquí. Y, señor, mil gracias y te dejo con la palabra. Muchas gracias, doña Lola. Doña Berta, creo que doña Suya tiene activado el sonido, el audio, perdón. Entonces, doña Su, no sé si me escucha y yo creo que ya lo tiene activado. Entonces, en caso de que quisiera decir algo, pues bienvenida, doña Su. También veo también ahí a doña Cira. Gracias, gracias, bienvenido a ti también. Y ahora estamos para escucharlo. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, voy a comentar algo muy breve. Lo hablaba ahora hace un momento con doña Lola y también con doña Berta al principio, que hace meses atrás, cuando planeamos este conversatorio, calculo yo que en el mes de julio, agosto, meses antes de que ocurriera pues la tragedia, como siempre, en diferentes ocasiones, cercano a la fecha de Kristallnacht, hacemos un conversatorio con el grupo cultural sobre el tema de temas relacionados con la Shoah. Y bueno, este año no fue la excepción, ya tenemos bastante tiempo, calculo yo que 4 o 5 años de trabajar en diferentes momentos con el grupo cultural. Recuerdo por allá del 2018, si no me equivoco, 2019, cuando hacíamos las charlas allá en el CIS, y ahora, bueno, estamos acá virtual desde básicamente desde que comenzó la pandemia. Lamentablemente, el pasado 7 de octubre, ya el día de mañana, se está cumpliendo un mes. Básicamente, dentro de unas pocas horas, estaría en Israel cumpliéndose ese mes desde que ocurrió la tragedia, donde aproximadamente se calculan entre 2.000 y 3.000 terroristas ingresaron a la parte sur, la frontera sur de Israel, en diferentes kibutzim y en los moshavim también, y fueron asesinados de la manera más vil y cruel 1.400 personas, aproximadamente más de 230 secuestrados, y una guerra en desarrollo que lamentablemente una guerra siempre es un drama humanitario y es tristemente lo que estamos viviendo ahora. Mientras preparaba los detalles para esta charla, esta conferencia, pese a que tengo muchos años de estudiar el tema del Holocausto, pues siempre hay que leer, siempre hay que revisar nuevos datos, nuevas investigaciones. No podía salir del asombro entre las diferentes cosas que me iba encontrando, que, vuelvo y repito, ya conocía, pero que hacen un paralelismo con esto con eso que estamos viviendo. Órdenes de asesinar niños, por ejemplo, y aplastarlos literalmente, órdenes que textualmente, que al día de hoy tenemos la evidencia escrita de que se dieron en el contexto de la solución final. Entonces, aprovecho esto también para decir que espero ser lo suficientemente sensible y adecuado en el manejo del lenguaje, porque a diferencia de charlas anteriores, cuando hemos hablado de la Shoah, y pese a que es un tema que obviamente va a tocar fibras sensibles, hoy es más sensible el tema de la Shoah. Es muchísimo más sensible. Yo siempre procuro no incluir imágenes gráficas en mis presentaciones y es algo que siempre he hecho y voy a seguir haciendo, pero los textos son suficientes para describirnos a nosotros y hacer que en nuestra mente se dibujen imágenes que lamentablemente se relacionan o están directamente vinculadas con lo que ocurrió el 7 de octubre pasado. Pero bueno, habiendo dicho esto, me voy a permitir compartir la presentación. Doña Lola, ¿usted me puede confirmar si, pero un momentito, más bien para darle acá. ¿Usted me puede confirmar si la presentación se puede apreciar? Si se puede Se aprecia perfecto, está perfecto. Gracias.
El tema a tratar hoy, voy a tratar de ser lo más breve posible en caso de que hayan preguntas o dudas, es sobre la conferencia de Wannsee y la solución final. Y lo que trato de hacer y lo que voy a tratar de hacer acá es una síntesis del exterminio masivo de judíos en la Europa ocupada. Para que nosotros podamos entender la importancia que tiene dentro de la Shoah, la conferencia de Wannsee y por supuesto la solución final, que como su nombre lo indica, es el proceso cúspide, el último escalón, la piedra angular de lo que significó el exterminio nazi. Antes de poder entender eso, tenemos que tener muy claro una conferencia que ocurrió antes de la conferencia de Wannsee y una solución temporal que estuvo previa a la solución final. Además de eso, de una fase intermedia, como señala aquí en el medio, esta pirámide, tenemos en su simiente la conferencia de Vián de 1938, la solución temporal al problema judío. ¿Por qué? Esto es muy importante. Antes de la solución final, que se encuentra en el pináculo de la pirámide que ven ustedes en sus pantallas, hubo una solución temporal. En la agenda del nacionalsocialismo no siempre estuvo como plan final de deshacerse de la judería europea a través del exterminio masivo de judíos. Eso no fue siempre de esa manera. Esa decisión se fue transformando con el pasar del tiempo. Luego vamos a tener esta intermedia, que va a desencadenar en enero del 42 la conferencia de Wannsee y finalmente la solución final. Hoy vamos a tocar estos, por decirlo así, estos 5 elementos que tenemos acá señalados con el objetivo de tener un mejor entendimiento de lo que fue la solución final, que es vuelvo y repito, el pináculo de la ideología del nacionalsocialismo. Primero tenemos que entender la conferencia de Vián que ocurre, como ustedes pueden ver, me voy a volver un momentito atrás, 4 años antes de la conferencia de Wannsee. La conferencia de Vián es lo que los historiadores llaman hoy en día el espaldarazo en la espalda para la ideología nazi que cumpliría sus objetivos finales. La conferencia de Vián, como vamos a ver ahorita, fue una reunión entre 32 delegaciones. Esta reunión fue convocada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que tenía como objetivo buscar una solución al problema de los refugiados judíos que había iniciado básicamente en enero de 1933, cuando los nazis llegan al poder, pero que se agrava en septiembre de 1935 cuando se crean las famosas leyes raciales de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg van a crear un problema de refugiados judíos en 2 territorios específicamente, que hasta ese momento, 3 territorios, perdón, que hasta ese momento los nazis habían conquistado. El primero de ellos, el primero es Austria y segundo, los Sudetes. Entre los Sudetes, entre Austria y entre Alemania, sumaban más o menos, es decir, en manos de los nazis habían aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de judíos en 1938. Este problema, desde el punto de vista nazi, ¿verdad? Utilizando la jerga nazi, este problema judío había que buscarle una solución. Y esta solución pasaba por la expulsión de los judíos. Ahora bien, por lo general la gente se pregunta, ¿por qué en una fecha tan temprana como 1938 los judíos no tomaron la decisión simplemente de agarrar sus maletas, dejar todas sus pertenencias, su historia atrás Así. y buscar... Ay, me gusta la maqueta, regálame mi Perdón, que alguien tiene el micrófono. canto, hija. Yo me iba a lo pequeño, me iba a decir, me voy a llevar todo de la mata porque no me sirve. Un momento, yo estoy viendo si alguien lo tiene activado. Perdón, ya voy a volver a compartir la presentación. Ok, continuamos entonces.
Les decía que, ¿por qué simplemente no tomaban sus pertenencias y se iban? Bueno, porque básicamente los nazis, pese a que en su agenda estaba el deseo de expulsión y reasentamiento en otros lugares lejos de la frontera de lo que en ese momento era el Reich, los nazis primero tenían como objetivo expoliar todas las pertenencias de los judíos y todo aquello que significara en aquel momento una riqueza retenida por ellos. Por lo tanto, confiscarla era también parte del plan de la expulsión. Cuando se realiza la conferencia de Evian, hubo dos invitados que el nombre les va a sonar bastante. Uno de ellos es el que vemos ahorita en pantalla, el doctor Hein Weizmann, y también estuvo quien se convertiría en los años 70 en la primer ministro de Israel y la única hasta el momento, Golda Meir. Golda Meir y Hein Weizmann estuvieron como observadores en la conferencia de Evian y ante una situación que ocurre ahí, que ya la voy a explicar en la siguiente filmina, Hein Weizmann esboza esta frase que se convierte en el leitmotiv de esa conferencia. Dice que parece que el mundo se dividió en dos, uno donde los judíos no pueden vivir y otro donde los judíos no pueden ir. Hein Weizmann dice esa frase después de haber participado en la reunión de la conferencia de Wannsee y ser testigo básicamente de la desidia y de haber padecido la ignorancia de las naciones que fueron parte de este proceso. Esa frase que ustedes ven ahí arriba dice: no nos opondremos a que otros países nos libren de la escoria judía. Esa frase fue dicha por la delegación alemana. Entre el 6 y el 15 de julio del 38, la discusión que se llevó a fondo durante la conferencia de Evian fue: ¿qué hacemos con los refugiados de Alemania? Bueno, básicamente, durante estos 9 días que duró la conferencia, no se llegó a ningún acuerdo puntual. Las cuotas, lejos de aumentar, se mantuvieron básicamente estáticas. Estados Unidos dijo: nosotros tenemos una cuota de aproximadamente 20,000 migrantes al año. No podemos aumentar específicamente para los judíos, por lo que mantuvieron su cuota de 20,000, pero abierta a todas las nacionalidades que pudieran llegar. Más de esa cifra iban a ser, por supuesto, deportados y no podían cruzar y llegar, obviamente, a los Estados Unidos de Norteamérica. Promesas que no se cumplieron, como la de Rafael Leónidas Trujillo, de República Dominicana, que abiertamente dijo que iba a recibir 100,000 refugiados judíos por año, ¿verdad?, si era necesario. Leónidas Trujillo esbozó esta frase y por supuesto no la cumplió. La dijo con el objetivo de congraciarse con la delegación de los Estados Unidos, porque recordemos que Trujillo fue el caudillo de República Dominicana durante mucho tiempo y necesitaba el apoyo de los Estados Unidos. Y principalmente también otra argumentación que se dio es que no aceptaban una cuota de migración mayor porque no querían importar problemas raciales que no habían en los países que aparentemente iban a recibir los judíos. Esta frase la esbozó la delegación de Australia ante la negativa, por supuesto, de recibir más judíos. En otras palabras, la conferencia de Evian significó para los nazis el espaldarazo en la espalda y la oficialización, básicamente, de lo que se convertiría en una violencia ya no solo de tipo legal, es decir, a través de la creación de leyes, decretos, normas jurídicas y demás, sino también a través de la violencia física, porque unos meses después, 3, 4 meses después, ocurre el pogrom de Kristallnacht, ¿verdad? Y básicamente ocurre después de la conferencia de Evian, que se convirtió básicamente en eso. Antes, como decía hace un momento, de la conferencia de Wannsee y de la solución final, tenemos la conferencia de Evian, pero además tenemos la solución temporal. Dígame, doña Lola, que veo que levantó la mano, no sé si va a intervenir con algo. ¿No iba a decir algo, doña Lola? Bueno, entonces continúo, tal vez fue por accidente. Estoy diciendo, perdón, Dígame. odio interrumpirte, pero
no quiero dejar pasar para que no se pase el momento. El representante de Costa Rica en la conferencia de Vian fue Luis Doble Segreda, Sí, señora. que se opuso a la inmigración de judíos a Costa Rica. Bueno, fue Sí. de los países que votaron, pues, que no aceptaron judíos dentro de los que votaron. Era nada más esa. No se, Gracias. no se preocupe, muchas gracias. Efectivamente, nuestro delegado, como usted bien acaba de mencionar, se negó a la migración judía, a la migración legal, porque pese a ello es importante mencionar también que los judíos de una u otra manera intentaban arreglárselo en el contexto de esta conferencia que lamentablemente solo produjo malas noticias y ejemplifica muy bien la frase que dijo Weizmann en aquel momento. Decía entonces que como segundo punto vamos a tener lo que los historiadores también han llamado la solución temporal al problema judío. Esta solución temporal ocurre en el periodo de octubre del 39 a octubre de 1940. ¿Por qué ocurre en este momento y no antes? Porque hay que recordar que el 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, entonces vamos a tener un nuevo paradigma en la constitución de la judería europea. Los nazis invaden Polonia y de una vez se anexionan, aparte de los judíos que ya tenían, por decirlo así, en su poder y en su dominio en Alemania, en Austria, en los Sudetes, se iban a sumar 3 millones, solo 3 millones que habían en Polonia, más aproximadamente los 400.000, 500.000 que en el 40 también llegan a formar parte de su jurisdicción cuando se anexionan Francia. Y así sucesivamente, conforme iba avanzando la invasión nazi, iba creciendo la demografía judía en el mapa de lo que se iba a convertir el Gran Reich alemán, ¿verdad? En este contexto que se da, que es cuando se empiezan a crear los diferentes guetos del gobierno general, como vamos a ver dentro de un momento, empiezan a ocurrir varias situaciones. Primero, se empieza a dar un expolio masivo a las propiedades de los judíos polacos, algo que ya había ocurrido en Austria y en Alemania. Este expolio masivo coincide con la negativa de la migración voluntaria de los judíos. Era una cuestión bastante particular porque los nazis promovían la migración, pero no permitían que migraran. Ese permitir la migración tenía como objetivo que los judíos que iban a salir pagaran una cuota de dinero muy elevada que tenía como objetivo, obviamente, desfalcarlos de sus pertenencias. En este contexto también se crea el famoso Plan Madagascar, que fue ideado en aquel momento por Adolf Eichmann, juzgado en Jerusalén en los años 60. La idea del Plan Madagascar era que durante diferentes periodos de tiempo, los barcos que Alemania ordenara zarpar hacia la parte sur de África llegaran a Madagascar y poblaran ese lugar de judíos. Y ojo, suena un plan, entre comillas, muy noble, pero el plan tenía como objetivo que al final la inanición y la desidia terminaran de matar a los judíos de Europa que iban a llevar a Madagascar. En vista de que era un plan que objetivamente no era posible, entonces se idearon los guetos. Los guetos tenían como objetivo el reagrupamiento temporal en tanto se decidía qué hacer con los judíos. Y aquí hay algo muy importante que mencionar. Lo importante acá es que para 1940, para octubre del 40, cuando se decreta la creación del gueto de Varsovia, de los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto, apenas en esta fecha, tan tardía como octubre del 40, podríamos calcular, las estimaciones dicen que si acaso habían muerto, habían sido asesinados aproximadamente unos 100.000 judíos en diferentes circunstancias, no como una política de exterminio sistemática. Esto es muy importante mencionarlo. Los guetos que se crearon durante esta época superaron, escuchen bien, los 3.000 guetos. Estos guetos que estaban distribuidos por toda la Europa ocupada y que fueron creados por los nazis,
tenían diferentes tamaños y diferente cantidad de población y un diferente objetivo también. Su estructura variaba, porque el gueto no era una construcción de cero, sino más bien era una especie de readaptación de la ciudad. Es como si en un lugar específico se tomaran diferentes casas, viviendas y edificios y se cercaran con el objetivo de crear un espacio específico para que un grupo poblacional, en este caso los judíos, habitaran ese espacio. Escuchen bien, como mencioné hace un momento, en el gobierno general, es decir, en la parte de la Polonia ocupada y parte también de otros territorios que colindaban con las fronteras polacas, hubo más de 3.000 guetos, unos más famosos que otros y unos, más organizados que otros. Pero la mayoría, donde se agrupaban los judíos, que eran los guetos de mayor envergadura, por ejemplo, el gueto de Varsovia, tenían diferentes funcionalidades, pero la mayoría coincidía con esto que vamos a ver acá. La imagen que ustedes tienen a su izquierda y a su derecha es básicamente el mismo lugar, solo que, como se nota, en época distinta. Estos lugares se llamaban, en una palabra en alemán se dice Uschlandplatz o la plaza de la deportación. El Uschlandplatz era el lugar donde, como se puede observar en la fotografía de la izquierda, llevaban a los judíos que iban a ser deportados hacia el este para luego ser llevadas a los diferentes campos de exterminio e iniciar así efectivamente el proceso de gaseamiento masivo. Esta foto ya es una foto tardía de más o menos 1942 y es una foto del gueto de Varsovia, perdón, de 1940, sí, finales del 41, y es una imagen del gueto de Varsovia donde se estaban realizando ya las primeras, como le llamaban los nazis en su lenguaje en clave, reasentamiento de la judería europea. Luego vamos a tener una fase intermedia. La fase intermedia es este tercer punto que consiste, yo creo que alguien también se le volvió a hablar el micrófono. Déjenme usar aquí. Of course, the music festival that was bombed at the beginning of the conflict now in the Middle East was known as the Nova Music Festival, and it was remembered here in Grant Park in downtown Los Angeles this afternoon in a very unique. Ya. Voy a volver a compartir la presentación para que continuemos. Ok, les decía entonces que la fase intermedia es una fase que ocurre, y esto es muy importante mencionar, que ocurre entre la solución temporal y la solución final, como vimos al principio. Muchos historiadores, y por supuesto yo también estoy de acuerdo con ellos, afirman que obviamente lo que se conoce como la Shoah de las balas, que coincide con el inicio de la Operación Barbarroja, es parte de la solución final. Sin embargo, es muy importante mencionar que esta solución final parcial, conocida como la Shoah de las balas, se da no por orden sistemática, que esta orden sistemática se da posterior a la conferencia de Wannsee, porque ahí es donde se toman las decisiones puntuales, sino que forma parte de un plan parcial de exterminio de un grupo específico. Los Einsatzgruppen no tenían en primer lugar la orden específica. La primera orden no fue asesinar judíos, sino la primera orden es la llamada y conocida Orden de los Comisarios. La Orden de los Comisarios tenía como objetivo aniquilar a todo el liderazgo de la Unión Soviética que se estaba encargando de expandir como le llamaban los nazis, el judeo-bolchevismo o en palabras más simples el comunismo que los nazis asociaban directamente con los judíos. Ya en este contexto, cuando se está desarrollando la Orden de los Comisarios, es cuando Himmler, no Hitler, sino Heinrich Himmler, da la orden de que efectivamente llegó el momento de empezar con el exterminio de judíos. Y este pináculo llega cuando ocurre la conferencia de Wannsee.
La campaña en el este se da de una forma bastante sangrienta. Un grupo de individuos es entrenado para disparar a cualquier judío que se toparan en los diferentes poblados, y estos iban a tener la colaboración, por supuesto, de sus propios vecinos, de sus propios amigos. Esta imagen es una imagen, diríamos que una de las más famosas de este contexto, que ocurre cuando este señor que nosotros vemos acá es un médico de la Alemania nazi. Cuando digo que es un médico me refiero justamente a eso, que es una persona que ejerce la labor de curar a los demás. Pero aquí este médico le estaba enseñando a todos sus subordinados, a los 6 Angruppen, dónde tenían que disparar para desperdiciar la menor cantidad de balas posibles y así ejecutar a los judíos de un solo disparo. Este periodo intermedio logra acabar aproximadamente 1,5 millones de judíos. En este contexto que se da entre junio de 1941 y julio de 1942, básicamente a un ritmo de 105,000 judíos por mes, los nazis lograron acabar básicamente con gran parte de los judíos de países de Ucrania, Letonia, Estonia y Lituania. Es decir, toda la frontera que se había firmado en 1900, si no me equivoco, 1937, durante los acuerdos Ribbentrop y Molotov. Y aquí ocurre algo bastante peculiar. Me voy a volver un momento a la imagen anterior. Las primeras ejecuciones antes del 15 de agosto de 1941 eran ejecuciones que se llevaban a cabo contra hombres y ancianos, varones principalmente y alguna que otra mujer. Pero para el 15 de agosto de 1941, este señor que nosotros vemos aquí, Heinrich Himmler, da la orden de que efectivamente hay que asesinar, en este caso, no solo a hombres, sino también a los niños y a las mujeres. La frase habla por sí sola. Solo yo soy el responsable ante Dios. Esto fue un discurso que dio Himmler el 15 de agosto del 41 en medio de una gran acción. Cuando digo gran acción me refiero a, así le llamaban los nazis a estas ejecuciones sumarias. Dice, solo soy responsable ante Dios y el Führer de lo que había tenido que ocurrir. Aunque la tarea encomendada es dura, no hay forma de evitarla. No puedo librarlos de ese deber. Hay que aplastar incluso a los bebés en la cuna, como sapos hinchados y repulsivos. Esta frase la extraje del libro de Lauren Rebs, que se llama Holocausto, Las voces de los testigos, y fue publicado en el 2017. Les decía entonces al principio de cómo nos vamos a encontrar aquí en el camino elementos que coinciden con lo que vivimos lamentablemente el pasado 7 de octubre. Asesinar bebés ha sido una práctica que lamentablemente se ha llevado a cabo siempre que se tiene la intención de destruir a los judíos. Hace 80 años fue este señor Heinrich Himmler. Hace un mes fueron los terroristas de Hamas, que no tengo que describir las imágenes, yo creo que ya la mayoría las hemos visto, de cómo efectivamente bebés en la cuna fueron asesinados y ejecutados por, como le llamó Yoav Galán, ministro de Defensa de Israel, bestias salvajes, refiriéndose a los terroristas, por supuesto. Y ahora sí, habiendo entendido entonces la conferencia de Vian, la solución temporal y esta etapa intermedia, ya podemos entender definitivamente qué fue la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee fue una solución y una salida, escuchen bien, a lo que Hermann Göring llamaba el sufrimiento de los soldados alemanes en las ejecuciones. Himmler y Göring
Goering era el mariscal, era el segundo al mando, y Himmler estaba, por supuesto, formaba parte de la cúpula y del Estado Mayor alemán. Coincidieron en que los soldados estaban sufriendo un gran trauma por la forma en la que había que ejecutar a los niños, las mujeres y los ancianos. Hermann Goering le da una orden a Himmler y a Reinhard Heydrich, que tenía como objetivo ya de una vez por todas llevar a cabo una solución definitiva, por ende una solución final al problema judío. Esta carta que ustedes ven ahí fue la carta que envió Hermann Goering a Heinrich Himmler y a Reinhard Heydrich, que dice así, leo para ustedes, o sea, es una traducción de Google Traductor, por supuesto debe haber algunos errores. Dice en el primer párrafo, además de la tarea ya asignada a usted por decreto del 24 de enero del 39 de resolver la cuestión judía de la manera más favorable posible, de acuerdo con las condiciones temporales para la emigración o la evacuación, por la presente le encargo ahora que haga todos los preparativos necesarios en materia de organización, términos fácticos y materiales para una solución final a la cuestión judía en la zona de influencia alemana en Europa. Es una orden directa y el último párrafo dice así. Además le encargo que me presente pronto un borrador de las disposiciones organizativas, fácticas y materiales para la implementación de la deseada solución final a la cuestión judía. En la conferencia de Wannsee se hablaron 4 cosas puntuales. La primera de ellas era la definición definitiva de judío. Número 1, ¿qué era un judío exactamente? En esa reunión se discutió, que era un judío, porque básicamente habían ciertas discusiones, y esto es muy interesante. Las leyes de Nuremberg eran leyes que cambiaban según el país a donde llegaban. En Alemania, lo que se consideraba un judío no necesariamente se consideraba así en Francia o en los Países Bajos o en Austria. Iba a variar dependiendo de la zona de influencia alemana. Aquí entonces lo que buscan ya es una estandarización y un conteo demográfico de cuántos judíos hay en la zona de influencia alemana. Lo segundo que se habla es de la operatividad de toda la fuerza industrial. Y esto es muy importante. A la reunión llegan los principales representantes de todas las divisiones operativas de la Alemania nazi. Entre ellas, por supuesto, el Reichsbahn, es decir, la que se encargaba de las operaciones de los trenes, de los ferrocarriles, ¿verdad? También llegó la empresa, la división de la Alemania nazi encargada del sector de la construcción. Ya vamos a ver cuáles representantes estuvieron ahí. Pero dentro de esos representantes hubo un invitado especial. Y ese invitado especial fue una agencia de viajes. Y usted me dirá, Junior, ¿por qué los nazis invitarían a una agencia de viajes a una reunión tan importante como lo fue la conferencia de Wannsee? Y la respuesta es, va a sonar descabellado, pero fue así. Para que los judíos pagaran su pasaje de tren. Y esto es una locura. La agencia de viajes era la encargada de calcular cuánto debía de pagar el país de donde iban a ser deportados los judíos en cantidad de dinero, para que fueran deportados a los campos de exterminio. No era que los judíos tenían que pagar algo, ¿verdad? Era el país que iba a pagar por cada judío deportado. Y por supuesto, ¿de dónde iba a salir el dinero? ¿De dónde iba a salir el precio, ¿verdad? Los insumos para pagar? Del expolio que realizaron los judíos. Por ende, de manera indirecta, los judíos pagaron su pasaje a la muerte. Además de eso, la decisión de los Mischling, que ya voy a explicar un poco qué fue esto, y por supuesto, las deportaciones al este. Voy a saltarme esto anterior. La decisión de los Mischling, y vean que esto también se las trae. Un Mischling en palabra alemana, traducida al español, una traducción más fidedigna sería híbrido. Los judíos Mischling eran aquellas personas
que tenían únicamente o uno o dos abuelos judíos. Por lo tanto, se les consideraba judíos, según las leyes de Nuremberg, al 25%. Esto quería decir que no eran objetivos militares. Sin embargo, para 1942, que es cuando ocurre la conferencia de Wannsee, esto cambia. Y en esa reunión llegan a un acuerdo y dicen, el que tenga, no importa, uno o dos abuelos judíos, es considerado judío al 100%. Esta decisión, por supuesto, va a permear y va a cambiar un poco el paradigma, y muchos Mischling que tenían uno o dos abuelos judíos que estaban dentro del ejército de la Alemania nazi empiezan a ser expulsados porque se les considera enemigos. Pero hubo ciertas excepciones, como esta excepción que vemos acá. Este señor de la fotografía que está sentado como en la parte superior del asiento viendo hacia su derecha es el Erhard Milch. Y el que está debajo es nada más y nada menos que Albert Speer, el ministro de construcción de la Alemania nazi. Este señor tenía dos abuelos judíos, dos bisabuelos judíos en realidad. Sin embargo, en la ley de Nuremberg del 35 no entraba como judío. Sin embargo, después de la conferencia de Wannsee, que se da este cambio, es considerado entonces ahora como un objetivo militar porque va a ser considerado judío al 100%. Sin embargo, Hermann Göring, que tenía una gran relación con Milch, decide no expulsarlo del ejército y mantenerlo dentro de sus fuerzas armadas. Ahí es cuando Göring dijo esta famosa frase, yo decido quién es judío y quién no es judío. En la conferencia de Wannsee, este fue básicamente uno de los temas coyunturales. Heydrich, después de que termina la conferencia, no voy a leer todo este texto, voy únicamente a hacer énfasis en lo que está en negrita, dio un discurso que dice así, bajo la correcta dirección y en el marco de la solución final, nótese algo, en ningún documento nazi, en ninguno que haya sido encontrado hasta hoy, aparece la palabra exterminio o asesinato. Aparecen neologismos. Uno de esos neologismos es la solución final para referirse al exterminio sistemático de los judíos de la Europa ocupada. Y además, aquí en su discurso hay otro que dice, tendrán que ser tratados. La palabra tratados se refiere a la forma en la que los iban a matar. En cualquier documento que dice a estos judíos hay que tratarlos o van a ser tratados, se refiere al gaseamiento. Era la forma en la que iban a morir. Quiere decir que en la conferencia de Wannsee, efectivamente, es cuando se toma la decisión de exterminar con los judíos mediante el gas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Adolf Eichmann, que fue enjuiciado en Jerusalén en 1961 y condenado a muerte por un tribunal judío de la época, fue el que dijo, en medio de su testimonio, que efectivamente él, como el secretario o la persona que llevaba el acta en ese momento, dijo, tuvieron que ser traducidas al lenguaje de oficina por mí. Es decir, hubo ciertas palabras, cierta jerga utilizada que en un documento hubiese comprometido a los nazis. Por ende, Eichmann, adrede, cambia el lenguaje y anota y acota durante el juicio de Jerusalén que él tuvo que cambiar esas palabras. Estas fueron las personas participantes de la conferencia de Wannsee de 1942. Bueno, voy a apurarme un momentito porque si no, no vamos a poder terminar. Y la conferencia de Wannsee, por supuesto, nos lleva a la solución final al problema judío. Como les mencioné hace un momento, algunos historiadores colocan la Shoah de las balas dentro del proceso de la solución final, algo que es correcto. Sin embargo,
es en la o posterior a la conferencia de Wannsee que todo cambia. Veamos las palabras que usa Hitler después de la conferencia. Justamente Hitler da este discurso días después de la conferencia de Wannsee que nos da a nosotros, perdón, previo a la conferencia de Wannsee, que nos da a nosotros luces de lo que iba a ocurrir durante el periodo de la solución final. Dice, si los financieros judíos internacionales de dentro, fuera de Europa, vuelven a llevar a las naciones a una guerra mundial, el resultado no será el triunfo del bolchevismo en el mundo y con ellos el triunfo del judaísmo, sino la aniquilación total de la raza judía en Europa. La solución final se llevó a cabo de diferentes maneras. Hubo tres fases puntuales que nos indican a nosotros cuáles fueron esos elementos que se utilizarían para acabar con la judería europea. En primer lugar, seguirían llevándose a cabo los fusilamientos en el frente oriental, solo que a una escala menor. En segundo punto, se utilizarían los cuervos de la muerte, que eran unos grandes camiones que se adaptaron el escape de los motores en los cajones de estos camiones que tenían como objetivo convertirlos en una mini cámara y después de un paseo literal por el bosque de media hora, matar a los judíos que los habían obligado a subirse a ese camión. Y por supuesto el gaseamiento masivo, pero además obviamente de manera indirecta irían a morir en los guetos y en los campos de trabajo aquellos judíos que por agotamiento, por inanición o por desesperación inclusive iban a perder su vida. Me brinco esta frase de Himmler y voy a saltar básicamente a lo que ocurrió entre 1942 y 1945, que fue la muerte mediante el gas, llevado a cabo, repito, en el contexto de la solución final. La muerte mediante el gas fue el punto álgido del proceso de exterminio. Los judíos no fueron los primeros en experimentar la muerte a través del gas, sino que se hicieron varias y diferentes pruebas. La famosa Action T4, que ocurre en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. A la par de la Segunda Guerra Mundial empieza el exterminio masivo y sistemático de los enfermos mentales y de las personas que tenían alguna deficiencia intelectual en la Alemania nazi de aquella época. Posteriormente a los prisioneros de guerra soviéticos se les aplicó este sistema, pero a gran escala fueron los judíos. Para que tengamos una idea, y estos datos y estos números obedecen única y exclusivamente, van a variar según las fuentes también los números, obedecen única y exclusivamente a los judíos que fueron asesinados mediante el gas. Quiero que veamos dos cifras. La cifra que quiero que veamos es la de Auschwitz-Birkenau, que entre marzo del 41 y enero del 45, y aquí solo hablo de los judíos, nada más, fueron exterminados 1 millón de judíos. Pero estamos hablando que fue un proceso de 4 años. Veamos Treblinka, que está de último. Entre julio del 42 y agosto del 43, estamos hablando de 1 año y 1 mes, fueron exterminados 870,000 judíos, es decir, casi la misma cantidad que a Auschwitz le tomó alcanzar en 4 años, a Treblinka le tomó 1 año y 1 mes aproximadamente exterminar a casi 1 millón de judíos en el contexto de la solución final. Todo esto fue llevado a cabo, tenía una intencionalidad. Los campos se construyen porque estos campos, Birkenau, por ejemplo, Treblinka, Sobibor, Belzec y demás, se construyen de cero a diferencia de los guetos. Es decir, estos campos son producto de una construcción que se lleva a cabo a partir de la construcción de planos y demás. Como vamos a ver ahorita en Auschwitz, inclusive las cámaras eran subterráneas, donde morían los judíos. Y son construidas adrede cerca de los grandes guetos que aglutinaban a la mayoría de los judíos de la Europa ocupada. Para hacer un repaso muy rápido, y con esto ya voy cerrando, Auschwitz-Birkenau, que es quizás el campo más famoso,
de todos, por lo que representaba, es el que ahorita voy a comentar. Esta imagen que ven ustedes en el fondo de su pantalla es de Auschwitz I, que es donde está el famoso letrero de Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. Sin embargo, se creó otro campo que se llamó Auschwitz II o Birkenau, que era donde se encontraban los 4 principales crematorios, el 2, 3, 4 y 5. El 1 se encontraba en este campo que estamos viendo nosotros, que era Auschwitz I. Este campo es tristemente famoso por las cosas que se realizaron ahí y por la forma en la que se llevaron a cabo y por la colaboración de empresas como las que estamos viendo nosotros acá para que se pudiera concretar el asesinato sistemático de judíos, principalmente de la empresa E.J. Farben, hoy la actual Bayer. Uno del conglomerado E.J. Farben compró Bayer en aquel momento. Bueno, hoy Bayer absorbió todas esas compañías y básicamente es la empresa de salud, una de las empresas de salud que produce productos de salud más famosa del mundo, ¿verdad? Y diferentes marcas que también estuvieron involucradas en la utilización de mano de obra esclava que se construyó en el campo de Auschwitz III o Monowitz. Vean estas dos imágenes. Estas dos imágenes pertenecen al campo de Auschwitz III, que estaba aproximadamente a 4 kilómetros de Auschwitz II, donde se estaban llevando a cabo las masacres. Esto es un complejo industrial que creó la empresa E.J. Farben, actual Bayer, con el objetivo de utilizar mano de obra esclava y utilizar a los judíos que llegaban a los campos y eran seleccionados para el trabajo que iba a traducirse posteriormente en su muerte por agotamiento. Vean ustedes esta otra imagen que es de uno de los crematorios. Este es el crematorio 3. Era el más famoso de todos, porque era uno de los que contaba con un ascensor. Voy a explicar un poco este croquis. En la parte de la izquierda de su pantalla hay una entrada. Esa entrada era era subterránea, ¿verdad? Que lo llevaba a un salón. Esto ocurría no en la superficie, sino debajo de la tierra, ¿verdad? Que se construyó un búnker ahí. Llegaban, se desnudaban, colgaban sus ropas alrededor de los ganchos, entraban a un vestíbulo ya completamente desnudos y aquí en el punto rojo entraban a la cámara de gas. Una vez que se realizaba el gaseamiento masivo que se extendía aproximadamente por 20 minutos, media hora, entraban los Sonderkommando, que eran los judíos que eran obligados a trabajar en las cámaras de gas, con el objetivo obviamente de que ellos hicieran el trabajo sucio. Sacaban a los judíos que habían sido gaseados y los subían acá en esta parte gris que dice número 5, que era un ascensor. Ese ascensor soportaba aproximadamente el peso de unos 40, 50 cuerpos que eran amontonados por los Sonderkommando, subían ahora sí a la superficie donde estaban los hornos crematorios. Estos hornos crematorios tenían la capacidad de quemar 3 cuerpos en aproximadamente media hora, 40 minutos, dependía digamos el grosor y el tipo de cuerpo. Se ponía abajo un adulto, en medio un niño y arriba una mujer. Ese era el orden que llevaba la forma de quemar los cuerpos. Decía ahora al principio que lamentablemente iban a haber cosas que nos iban a recordar a cosas que vivimos el pasado 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamas, hay testimonios de que metieron frente a sus padres a un niño de meses, lo metieron en el horno de la cocina. Quemaron cuerpos con el objetivo obviamente de deshacerse, no de la evidencia, porque no tenían ningún interés en deshacerse de la evidencia, sino muy probablemente de recordarle a esos judíos que su pesadilla no se había acabado en 1945. En fin, prosigo.
Quiero que veamos unas fotos muy rápidas ya para terminar. En 2 minutos termino, de lo que significaba la llegada a los campos. Llegaban en trenes de ganado desde diferentes partes de Europa. Este es de un tren de Hungría de 1944. La fecha la sabemos porque es uno de los últimos trenes que llega. La última gran acción contra los judíos de Hungría se realiza entre mayo y agosto de 1944. Cuando una vez que llegaban, inmediatamente buscaban a miembros de su familia. Pueden ver inclusive a niños con niños, porque posiblemente o sus padres habían muerto en el trayecto o iban en otro vagón. Las historias se pueden entrelazar ahí. Una vez que llegaban, como se puede observar en el fondo, eran acomodados por los famosos judíos en pijama de rayas y por los soldados nazis. Y al fondo se puede ver cómo vagones venían específicamente con pertenencias que eran llevados a una sección del campo de Auschwitz-Birkenau que se llamaba Canadá. Inmediatamente después de que dejaban las pertenencias, los judíos iniciaban su marcha hacia las distintas, ahí podemos ver el vagón con las pertenencias de los judíos. Inmediatamente empezaba el proceso de selección. Hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Y ahí vemos la orden. Derecha, una vez que se reagrupaban, los médicos nazis tenían aproximadamente 10 segundos para decidir quién iba a la derecha de cada fila y quién iba a la izquierda. La derecha significaba la muerte, la izquierda significaba la posibilidad de vivir durante un tiempo indeterminado. Vean esta mujer con su niña en brazos, va hacia la derecha. La orden era, toda mujer con niños en brazos va a las cámaras de gas. Y también las personas que no eran aptas para el trabajo, como una anciana y niños menores de 12 años, según la orden dada. Aquí vemos la última fotografía de estas personas que iban marchando hacia las cámaras de gas, que como vamos a ver en la fotografía, esta es una fotografía del crematorio 3, del que acabamos de ver hace un momento. No vemos la cámara de gas porque está subterránea, pero sí vemos el escape de los hornos crematorios. Todos estaban sentados sin saber específicamente cuál era el destino que les esperaba. Esta historia es bastante conmovedora. Esta señora que ven ustedes acá, que tiene un niño en brazos, se llama Rosa Goldenstein. Perdón, esta señora que vemos nosotros, que tiene un niño en brazos, es la madre de esta otra que aparece aquí atrás, que se llama Rosa Goldenstein. Perdón. Conocemos su nombre porque ella sobrevivió al Holocausto. La madre de ella instintivamente nota cómo las mujeres que tienen niños van a un lugar específico, mientras que las que no tienen niños van a otra. La señora le pide a su hija Rosa que le entregue a su otro hijo que tiene en brazos, ¿verdad? Ambos eran nietos de la señora, para cuidarlos. La señora sabía que iba a suceder y una vez que entran en la fila, Rosa le dice a su madre que le dio uno de los niños y ella le dice, no, yo me los llevo, yo los cuido. Ve tú a la otra sección del campo para que puedas ayudarnos desde allá. La señora estaba convencida de que iba a morir. Decidió, porque los niños hubieran muerto de cualquier manera, como sin madre hubieran muerto. Decidió salvar la vida de su hija, Rosa Goldenstein, en el último minuto. Esta fotografía, conocemos los nombres de estos dos niños, Israel y Selik, por una razón. Estas fotografías que tenemos hoy nosotros en nuestro poder y que se encuentran en el Museo de Yad Vashem en Israel, las encontró una señora sobreviviente de esta gran acción que se llamaba Lili Jacob Selmanovich Meir. Cuando ella encontró las fotografías por accidente y las revisó, se encontró con esta fotografía de estos hermanos gemelos, que eran a su vez hermanos de ella también. La última fotografía de sus dos hermanos y de los pocos nombres que tenemos y recordamos de esta gran tragedia de deportación húngara en 1944. Finalmente,
Finalmente tenemos como dos fechas importantes a la solución final. El 6 de octubre del 44, que ocurre la rebelión de los Sonderkommando, que logran destruir 2 crematorios y ponerle fin a el exterminio sistemático. Y el 27 de enero de 1945, cuando el campo de Auschwitz es liberado, y con ello, básicamente, el fin de la solución final al problema judío. Espero haber sido lo suficientemente claro, espero me hayan comprendido, espero también haber tenido la suficiente sensibilidad para abordar un tema como estos, que es complicado. Le cedo la palabra a las personas encargadas, a doña Lola, para que le demos cierre a esta charla. Realmente extraordinaria tu exposición, señor, como siempre. Hacer de un tema tan complicado y tan, bueno, de una historia tan larga, algo tan concreto, pero tan bien presentado, tan bien ilustrado, tan sensiblemente presentado como querías. Y de verdad te agradezco de corazón. Y ahora vamos a abrir para preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, levanten la mano. ¿Alguien tiene preguntas? Lola. Sí. Junior, muchas gracias. Realmente estuvo muy impactante, aunque todos conocemos la historia y todo, pero nos sigue produciendo sensaciones muy difíciles de entender. Hay en el chat un comentario de cuando te hacía referencia a las tarifas de que terminaron pagando los países y por ende los judíos del transporte de su respectivo país a los campos. Dice Gisela que hubo 3 tarifas, la de adultos, la de niños entre 10 y 4 años y menores de 4 años iban gratis. Eso Así con es. respecto. Así es, efectivamente. Y un saludo a Gisela, que se conecta desde Uruguay, una gran amiga mía, a la que estimo y aprecio mucho. Efectivamente, tiene razón en eso que ella anota. Sí. Con respecto a lo que estamos viviendo en este momento, hay una serie de similitudes con lo que sucedió en la Segunda Guerra y lo que aconteció, la barbaridad que hubo el 7 de octubre, pero también me llamó la atención una frase que nombraste en la conferencia de Evian, que creo que también es actual en este momento, la que decía, no nos opondremos a que otros países nos liberen de la escoria judía. O sea, estamos viendo que en este momento hay mucha gente que se hace de la vista gorda, por decirlo de otra manera, de lo que sucedió el 7 de octubre y más bien negándolo. Así es. Lamentablemente, los ciclos en la historia se repiten. Veo que hay más preguntas. Yo Sí, quería decir algo. Para aquellos que les interese, estoy segura que a todos, hay una película que salió de Alemania, hecha en Alemania, que se llama The Conference, y es la película sobre la conferencia de Vance. de Vance, y es la hora y media que tomó la conferencia de Vance Sí, para que los asistentes que estuvieron ahí, Eichmann y sus colaboradores, en esa hora y media se decidió la solución final. Para aquellos que van a ver la película, van a escuchar cada uno de los argumentos que utilizó cada una de las personas que ahí participó, que eran médicos, abogados, ingenieros, para ir respondiendo a las necesidades que se aparecían para poder eliminar o llegar a la solución final y eliminar a todos los judíos. En hora y media. Y es realmente muy impresionante y se las recomiendo. Y así bueno, es. Así es, 90 minutos duró la conferencia de hora y Vance. media.
hora y media así dura la película. Y lo increíble es que como eran los alemanes o son de ordenados y de estrictos, la secretaria tenía las actas completas de la conferencia de Vance. Y esa es la película, palabra por palabra, interlocutor por interlocutor. Impresionante, se la súper recomiendo. Está obviamente traducida al inglés y no sé si ya estará con subtítulos en español, pero se la súper recomiendo. Muchas gracias. Así es, veo que Enrique Álvarez tiene la mano levantada, entonces yo creo que él puede activar si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Ahora sí ya la pude activar. Gracias. Bueno, no puedo dejar de felicitarlo por tan completa exposición. Tengo una pregunta, o sea que si me puede aclarar o ampliar, es que esto sí fue muy nuevo para mí, el tema de los camiones de gas o algo así. Que Sí, si me puede ampliar, por favor. claro, le voy a mostrar una imagen como para que le quede, para que pueda ver y pueda apreciarlo. Esto que está acá. Es una marca de camionetas que al día de hoy vende, se llama, no sé si se pronuncia Magirus o Magi, no sé cómo se pronuncia la verdad. Magirus. Ajá, estas camionetas lo que hicieron fue una adaptación y le pusieron un cajón hermético donde en el campo es que esto empezó en el campo de exterminio de Helno en diciembre de 1941. Ahí es donde se empiezan a probar estas camionetas. Se prueba con 30 judíos que los llevan porque lo que querían probar era cuánto podía durar el gas que salía del escape de los motores en asesinar y obviamente en apreciar a los judíos y también todas las soluciones prácticas que había que darle porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa ahí en ese momento es que donde abren las compuertas, todas vamos a ver, las efusiones de los judíos de sangre, heces, vómitos y demás quedaban posadas en el camión y eso se convertía en un problema. Entonces, inclusive empezaron a realizarles adaptaciones para que tuvieran, por decirlo así, escapes o drenajes, ¿verdad? Las mismas camionetas empezaron a calcular si era mejor mantener encendido el motor o hacerlo a través de, por decirlo así, un paseo. Al final es lo que optan. El paseo, como le llamaban los nazis, duraba aproximadamente media hora y se les conoció como los cuervos de la muerte. Esto se hace en diciembre del 40, se implementa en diciembre del 41 y estos camiones después son llevados durante la Shoah de las balas, son llevados a el este de Europa, en la frontera ruso-ucraniana, para ya tener que dejar de fusilar a los judíos de esas regiones y montarlos en el camión. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los alemanes era una cuestión muy cara porque tenían que utilizar mucho combustible y se asesinaba a un número muy pequeño de judíos en relación, es decir, la relación costo-beneficio para ellos estaba desbalanceada. Entonces lo utilizan aproximadamente entre diciembre del 41 y más o menos diciembre del 42, solo durante un año. Ya después es cuando se empiezan a utilizar las cámaras de gas. Entonces, esa es un poco la historia. Pura vida, gracias. Con mucho gusto, don Enrique. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Junior, yo otra vez. Con respecto a el texto de la solución final, llama la atención, como bien usted no lo mostró, en ninguna parte se dice específicamente asesinar, sino la solución final, vamos a tratarlos. Sin embargo, hoy en día tengo entendido que en la Carta Fundamental de Hamás y de otros grupos terroristas específicamente dicen la aniquilación del pueblo judío y después
y con los demás infieles. No sé si estaré yo equivocada al respecto o si usted sabe puede aclararme esto. Sí, por supuesto. Aquí, es más, aquí tengo la carta fundacional y pues, la voy a compartir para que usted vea qué es lo que Jimmy, efectivamente la carta fundacional de este grupo. dame un segundo, estoy terminando mi charla de grupo cultural, que tu hijo estaba ahí. Dice, efectivamente, Israel existirá y continuará hasta que el Islam lo destruya de la misma manera que destruyó otros en el pasado. Y aquí dice, la tierra de Palestina son posiciones sagradas del Islam, consagradas a las futuras generaciones. Nadie, ¿verdad? Vamos a ver, Palestina una tierra, el día que los enemigos se conviertan en la yihad, la obligación se estrechará. Condena. Ok, sí, efectivamente. Entonces dice, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Luego hay una parte que me llama muchísima la atención, que quiero ver si la veo por acá. Creo que es por acá. Sí, bueno, en fin, como usted mencionaba, entonces efectivamente aquí en la Carta Fundacional de Hamás, que estos son los principales puntos que tienen que ver con su relación con Israel, dice que lo va a destruir, lo va a aniquilar básicamente. Creo que se entiende lo que quisieron decir ahí los terroristas cuando fundaron este grupo con el objetivo de destruir a todos los judíos de la faz de la tierra, no solo los judíos de Israel, principalmente a los judíos de Israel, pero también a todos los judíos, a cuanto judío ellos se puedan topar en cualquier parte del mundo, efectivamente. Hay una vinculación directa. El grupo cambia, el nombre cambia, pero el objetivo es el mismo. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Bueno, estamos Junior a nombre del Grupo Cultural Celia Hoffman y de todos los participantes. Realmente fue muy ilustrativa y, como te dije hace un momento, muy impactante, porque aunque ya pasaron más de 80 años, todavía es una situación que nos toca muy al fondo del corazón. Muchos de nosotros sobrevivientes, compadres sobrevivientes, y volver a vivir la misma situación en este momento es difícil. Y te agradecemos muchísimo el tiempo, la exposición, y nuevamente el año entrante contaremos de vuelta con una nueva charla, y muchísimas gracias. Esperemos, Gracias, Junior. con mucho gusto, y esperemos que para el próximo año hayan mejores noticias, que no sepamos más de tragedias. Que Amén, así amén, sea. amén. Hasta Amén. pronto. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Muchas gracias Gracias. desde Bogotá.